Estimado señor presidente de IFA Global, profesor Guglielmo Maisto, estimados expositores de este Traveling Lectureship, estimadas autoridades de IFA Perú, estimados asociados de IFA, amigos todos, es un gran honor y enorme satisfacción darles a nuestros ilustres visitantes la bienvenida a la ciudad de Lima, en representación de nuestro querido presidente, el doctor Miguel Púa de la Rocha, con ocasión de esta gran idea que tuvo IFA Global de llevar a cabo este Traveling Lectureship, que es una suerte de evento itinerante a nivel global, viene recorriendo diversos países en el mundo, justamente pensado en difundir los conocimientos en el derecho tributario internacional. Hoy nos encontramos en casa. Estamos en Perú, me siento con bastante suerte de estar doblemente en casa porque estamos en mi oficina en el día a día y debo agradecer a mi socio David de la Torre por haberme hecho el espacio aquí en la oficina. Este auditorio, como sabemos, ha servido en innumerables ocasiones para desarrollar conferencias y también jornadas nacionales de IFA. Hoy vamos a tratar el tema 2, del futuro Congreso Mundial de IFA a realizarse en octubre de este año en Ciudad del Cabo. Esta ocasión con un título abreviado, ¿no? International Tax Dispute Resolution, de enorme importancia y actualidad para los 70 países miembros de IFA Global. Este tema, además, no puede ser ajeno a ninguna de nuestras jurisdicciones, pero sí puede ser de conflictivo tratamiento. Tendremos una exposición magistral a cargo del profesor Adolfo Martín Jiménez, y luego se unirán a él en un debate de panel el señor Fernando Becerra, representante de la Administración Tributaria Peruana, la doctora Gabriela Aro, representante de IFA Perú, representante global de GIN y relatora peruana para este tema 2 en el concurso a llevarse a cabo en Ciudad del Cabo. Y el señor Lionel Bonner, experto del Tax Executive Institute, quien se unirá de manera virtual luego de que los doctores comenten los temas que han planificado para el día de hoy. Esto en el plano académico. No obstante, una vez concluido el evento, los vamos a invitar a pasar a un pequeño cóctel en la parte de atrás de este auditorio. Y en líneas generales, quería comentarle a nuestros visitantes que, como sabrán, nuestra ciudad de Lima fue fundada en 1535 como Ciudad de los Reyes, sobre los cimientos de civilizaciones milenarias, el legado español que claramente nos ha influido y sobre los cuales nos afirmamos y crecemos. Esperamos en general que nuestros visitantes puedan disfrutar de la comida peruana, de la hospitalidad de Perú, pero además, en cuanto a IFA Perú, nuestro grupo nacional ha cumplido en enero 40 años, ha sido todo un desarrollo como institución en Perú. Tenemos una muy buena posición a nivel global hoy en día por la cantidad de miembros justamente que tenemos, y es la primera vez en nuestra historia que recibimos a un presidente de IFA Global, quien en el caso del profesor Guglielmo Maisto es un doble honor. Como todos conocemos, el profesor Maisto ha sido durante 10 años presidente de IFA Italia, ha sido presidente del IBFD, es un reconocido tributarista a nivel internacional como practicante del derecho tributario internacional y una eminencia en cuanto a la doctrina por los diversos artículos y libros donde ha participado. Todo un acontecimiento, por ende, y una muy feliz coincidencia en esta ocasión de tenerlo en Lima. Sin más, yo le doy la bienvenida a todos ustedes al Traveling Lectureship y los voy a dejar con el doctor profesor Guglielmo Maisto. Gracias. Thank you, Alvaro, and welcome to everyone. Thank you very much for your very warm hospitality. I'm really pleased to be here, honored to be here. I personally, together with Adolfo, when we had to identify the
where to have a traveling lecture, and we personally thought of Peru for a number of reasons: the culture of a country, the legal culture of a country, the tradition, and the relationship with Europe, with the European culture, and also the peculiarities of the tax system with respect to the limited number of tax treaties, but also the significant certain number of bilateral investment treaties. I'm sure that Adolfo will also address specifically bilateral investment treaties and the way they may be used in dispute resolution mechanism. I wish to congratulate the Peruvian branch for the support to this event, and I wish to say a few words about the traveling lectures themselves as a program. The idea of the traveling lecture started many years ago in Canada, because in Canada, because of a large number of regions, they developed one topic, and they visited 3 or 4 cities in Canada, and we did something similar a few years ago in Europe. 3 or 4 countries were visited on the MLI, on the multilateral instrument, as soon as that instrument was signed by some countries. And we thought that taking one of the 2 subjects of the Congress, and precisely subject 1, as it was mentioned, subject 1 of the Cape Town Congress on the dispute resolution, and to take that in a short time interval, precisely between February and May, and to go through the regions, the 5 regions of the International Fiscal Association: Europe, North America, Latin America, Asia Pacific, and Africa. That could have been, and it is precisely the truth, a way to compare the different issues on the topic. I have personally gone through some of the venues. We started with Europe, with Paris and London. Then we were in Madrid a week ago. Then other events have taken place on the same subject in North America, in Montreal, Canada, and in Washington. We were Monday in São Paulo in Brazil, and we are here today. We will continue in Latin America, in Mexico City and Bogota, and then in Asia Pacific we will be in Singapore and Jakarta, and then in Lagos. So far is a very technically interesting experience. Each region does have its own specific features. In Europe, we obviously focus very much on the European Dispute Resolution Directive, which is a directive which provides for arbitration on tax treaty disputes. Latin America, in the US, in North America, there was much focus on the US-Canada treaty because of the special rules relating to dispute resolution in that region. And we started our, let's say, experience in Brazil, where we went through some of the treaty practice experience of the Brazilian branch members. So we are here today, and Adolfo will take the floor now for his presentation, and then we will have a debate. And thank you very much for being here and for the warm hospitality to Alvaro, to the branch, the president, and the former president and chair of the branch. Thank you very much.
¿Se me oye bien? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta Traveling Lecture. Gracias institucionalmente porque para mí es un placer, como vicepresidente del Comité Científico de IFA, estar aquí, pero sobre todo es un placer estar en el 40 cumpleaños de IFA Perú. Y es un placer personal también. Con Perú me unen lazos, me unen amigos y algunos aquí presentes hoy, con lo cual siempre es un placer volver a Lima y compartir con vosotros, aunque sea para hablar de temas tributarios. La idea de la Traveling Lecture, como Guillermo explicaba, es hablar de resolución de disputas, y las disputas pues, pueden tener lugar en varios planos: en el plano de los convenios de doble imposición, en el plano interno, en el plano de los arbitrajes de inversiones y luego en otras iniciativas que están por desarrollarse, por ejemplo, Pilar 2, por ejemplo, también otros campos de los que trataré de hablar al final de mi intervención. El contenido de la Traveling Lecture se ha fijado más o menos idéntico para todo el mundo y en el caso particular de Europa, América, LATAM también se decidió que tuviera un contenido nuclear, central, sobre la acción 14 de BEPS, que, como sabéis, tiene lugar en el contexto de convenios de doble imposición. Claro, eso representa un desafío en países como Perú, que tienen pocos convenios de doble imposición. Representa un desafío no para el país, sino para el ponente, que el ponente tiene que hablar, tiene que hablar de algo que a lo mejor se puede pensar que no tiene mucha aplicación en el país. Vamos hablando con mis compañeros de panel esta tarde, comentamos que quizás sería deseable tener primero una intervención un poquito general sobre qué es lo que pasa en el plano internacional, qué es lo que pasa en los convenios, para luego después abrir un debate sobre otras cuestiones que pueden resultar también de interés. ¿Por qué puede la acción 14 de BEPS tener interés para el Perú, aunque Perú tenga pocos convenios de doble imposición? Pues puede tener interés por una serie de razones que os planteo ahí en la diapositiva. En primer lugar, pues porque Perú es candidato a la OCDE, eso puede implicar firmar más convenios, pero también los que hay tienen que aplicarse, y tienen que aplicarse pues, de conformidad con los estándares internacionales. Y luego tenéis que pensar también que, y eso lo conocéis vosotros muchísimo mejor que yo, que gran parte de la inversión a Perú viene a través de los países que tienen convenios, pues por ejemplo Chile. Entonces la aplicación correcta de esos convenios es interesante para el propio país. Realmente, si los contribuyentes conocen esos procedimientos que los convenios regulan, es cuando esos procedimientos empiezan a funcionar. Es decir, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si los contribuyentes no los utilizan, si los contribuyentes no reclaman a su administración, los procedimientos no se utilizan. Y es lo que pasó en España hace 15 años o así. Nadie conocía el procedimiento amistoso de los convenios, nadie lo utilizaba hasta que se empezó a utilizar. Cuando se empezó a utilizar, se reguló y la administración cambió un poco el chip, cambió un poco su manera de funcionar. Ahora, en aquellos países donde no hay regulación desarrollada sobre el procedimiento amistoso, es precisamente la acción 14 del Plan BEPS la que actúa como un incentivo de cambio, la que actúa como un incentivo de regulación de los procedimientos internos y de aplicación correcta de los convenios en el contexto de esos procedimientos. Es decir, es importante para el contribuyente conocer lo que se hace, precisamente para poder invocarlo, para poder utilizarlo en definitiva. Si os dais cuenta, uno de los problemas que la OCDE plantea es precisamente que se ha centrado en la resolución de disputas en el contexto de los convenios de doble imposición, no fuera de los convenios de doble imposición. Es decir, todos los trabajos que veis desde el año 2007 hasta 2024, si veis esta línea temporal, están centrados en resolución de disputas dentro de los convenios, no fuera de los convenios. 2007 tenemos el manual sobre procedimiento amistoso efectivo, 2008 se añade una cláusula de arbitraje al artículo 25 del modelo de convenio de la OCDE que complemente ese procedimiento amistoso, 2015 la acción 14 y desde 2015 se ha desarrollado la acción 14 y los planes, la agenda de la OCDE en el futuro es continuar el desarrollo del procedimiento amistoso, la actualización de ese manual de procedimiento amistoso de hace ya algunos años.
Como veis, todo dentro de los convenios, nada fuera de los convenios, lo cual no quiere decir, como comentaré al final de mi intervención, que debamos olvidarnos de lo que pasa fuera de los convenios. Y precisamente Perú es el ejemplo, porque tenemos experiencias fuera de los convenios y se pueden hacer cosas también, puede haber procedimientos fuera de los convenios que es conveniente que tanto los contribuyentes como las administraciones pues, tengan en cuenta o puedan considerar como alternativas a lo existente. ¿Por qué la OCDE decide centrarse solo en las disputas dentro de los convenios? Pues lo cierto es que se debe en parte a la evolución de cómo se genera el plan BEPS. Si le echáis un vistazo al documento de febrero de 2013, veis que a resolución de disputas se dedica una única frase en la última página, en la página 53. Parece que había muchas medidas antiabuso que regular, pero poco en resolución de disputas, o al menos alguien solo se acordó de la resolución de disputas en el último momento, en la última frase del documento. El documento final del plan BEPS es un poquito más desarrollado y la acción 14 ya habla más específicamente de la eliminación de la doble imposición y de los procedimientos de resolución de disputas para eliminar la doble imposición, pero siempre en el contexto de los convenios de doble imposición. Con lo cual, a partir de ahí, a partir de ese documento, es como se empiezan a desarrollar las cosas, es como se empieza a considerar desde la perspectiva OCDE los procedimientos de resolución de disputas tributarias, siempre orientados a la mejora del artículo 25 de los convenios de doble imposición del llamado procedimiento amistoso. ¿En qué había que mejorarlo? Pues había que mejorarlo en bastantes cosas. Las tres grandes áreas en las que se considera que debe haber un consenso internacional, lo que se llaman los estándares mínimos, son las que tenéis ahí en pantalla. Se elabora una serie de elementos que conforman un estándar mínimo de aplicación del procedimiento, que son obligatorios, entre todas las comillas que queráis, para los distintos países que tienen convenios de doble imposición, y se añaden 11 prácticas que se consideran deseables, pero que no forman parte del estándar mínimo. ¿Qué es lo que se pretende con esos estándares mínimos? Pues que todos los países apliquen, en primer lugar, de buena fe el procedimiento, de conformidad con el derecho internacional público, y que no pongan obstáculos, palos en las ruedas al funcionamiento de ese procedimiento. En segundo lugar, se pretende que haya procedimientos administrativos en el interior del país que sean transparentes para los contribuyentes sepan qué es lo que deben hacer y las administraciones les informen de ello. Y en tercer lugar, se pretende que sobre todo el contribuyente que se sienta afectado por medidas que vulneran un convenio de doble imposición tenga acceso al procedimiento. Ese ha sido siempre uno de los grandes problemas de este tipo de procedimientos, que a veces el acceso se rechazaba de manera injustificada, o a veces, como veremos ahora, había problemas para ejecutar esos convenios y eso hace que la cuestión del acceso sea relevante. En este estándar mínimo, pues se incluyen toda una serie de medidas que voy a ir repasando de manera rápida para poneros de manifiesto qué es lo que he intentado hacer la OCDE y luego, insisto, en la última parte de mi intervención me referiré también a otra serie de cuestiones que se pueden hacer fuera de los convenios. Dentro del primer bloque del estándar mínimo, la correcta aplicación y de buena fe de los procedimientos y la resolución temprana. ¿Qué es lo que se regula dentro de este primer bloque como estándar mínimo? Pues que los Estados deben tener un artículo 25 de procedimiento amistoso ajustado a los estándares de la OCDE 2017, modelo de convenio de la OCDE 2017, y sobre todo se indica que no se deben rechazar accesos a procedimientos amistosos en materia de precios de transferencia o cuando hay aplicación de cláusulas antiabuso, es decir, la aplicación de una cláusula antiabuso interna de vuestra norma 16 por parte de la Administración o de un principio de calificación económica o de simulación no debe suponer que se deniegue el acceso, por ejemplo, al procedimiento amistoso con Chile, del convenio de doble imposición Perú-Chile. Debe haber un compromiso de resolución de los procedimientos en una media de 24 meses y, sobre todo, un compromiso por parte de la Administración tributaria, y luego Fernando, pues supongo que hablará más de esa parte, compromiso por parte de las administraciones tributarias de
participación en el foro de administraciones tributarias y de transparencia de lo que hacen. Es decir, de que su legislación y práctica administrativa, sus convenios de doble imposición también, sean objeto de revisión, puedan ser revisados por otras administraciones para ver si se adaptan o no a ese estándar mínimo. El segundo bloque de medidas en materia de mejora del procedimiento amistoso, como os decía, es la existencia de procedimientos administrativos internos que sean transparentes, que los contribuyentes sepan qué es lo que tienen que hacer. Y dentro de esa transparencia, lo que se debe también tener es una autoridad encargada de resolver esos procedimientos, de negociar con las contrapartes de los convenios, que sea independiente de la función auditora. Es decir, quien sea dentro de la Administración la persona competente, la autoridad competente para resolver este tipo de procedimientos y negociar con otros estados, debe tener independencia y debe poder corregir a su propio auditor interno si llega el caso. Es más, si hay acuerdos entre el contribuyente y los auditores internos que se considere que puedan vulnerar los convenios de doble imposición, eso no debe ser objeto de reparo para iniciar el procedimiento amistoso. Es decir, se debe permitir, incluso en lo que llamamos, por ejemplo, en España, actas con acuerdo o actas de conformidad, donde un contribuyente tiene un acuerdo con la Administración, aún así puede abrir el procedimiento amistoso si se considera que pudiera existir alguna vulneración de un convenio de doble imposición. El tercer elemento del estándar mínimo, del estándar mínimo de la acción 14, acceso de los contribuyentes a los procedimientos amistosos. Se debe regular el artículo 25.1 del modelo de convenio de la OCDE, de manera que el contribuyente tenga libertad de dirigirse a la autoridad peruana o a la autoridad chilena, a la autoridad peruana o a la autoridad japonesa, por comentar convenios que tenéis vigentes ahora mismo en el Perú. Es decir, no solo el contribuyente debe poder dirigirse a su administración para abrir el procedimiento, debe tener la opción de dirigirse a cualquiera de las dos administraciones, precisamente para evitar que una de ellas bloquee la apertura del procedimiento. Y si no existe este sistema, deben las dos administraciones tener un acuerdo específico de notificación. Cuando una rechaza el acceso a un procedimiento amistoso, debe notificar a la otra el rechazo para que la otra pueda pronunciarse sobre si eso es correcto o no es correcto. Debe existir reglas claras sobre qué documentación hay que aportar en el procedimiento amistoso por parte del contribuyente, es decir, qué documentos tiene que aportar para iniciar el procedimiento y que no le diga a la Administración, oye, que no inicio porque te falta no sé qué, o porque te falta este otro documento, sino tiene que saber desde el principio qué es lo que tiene que aportar. Y este es un elemento que en muchos países plantea problemas. Cualquier acuerdo al que lleguen las autoridades de los distintos estados en el seno de un procedimiento amistoso debe poder ser ejecutado con independencia de los plazos de prescripción del ordenamiento interno. Es decir, incluso si ha prescrito la posibilidad de reabrir ese caso, pero las autoridades competentes llegan a un acuerdo sobre el mismo, debe poder ser ejecutado precisamente porque de esa manera aseguramos la simetría en los dos estados. Y esa simetría no la obtendríamos si uno de ellos dijese, oye, no, para mí esta deuda ha prescrito. Ese básicamente es el estándar mínimo que encontramos en la OCDE. ¿Qué ocurre? Que ese estándar mínimo sigue planteando toda una serie de problemas. Como veis, aquí hay una lista larga de cuestiones que la OCDE en 2020 consideró. En realidad, lo que considera la OCDE es, después ya con la perspectiva de 5 años, desde esa acción BEPS número 14, la OCDE se plantea que hay toda una serie de cuestiones y realiza una consulta pública precisamente para conocer qué otros problemas deben solventarse, qué otras cuestiones deben solucionarse en el contexto del procedimiento amistoso.
No voy a entrar en detallarlas, simplemente, como veréis, pues, o como podéis ver en la diapositiva, son cuestiones prácticas de funcionamiento del procedimiento amistoso. Muchos estados deniegan todavía el acceso a traslación BEPS de manera injustificada, se plantean problemas de, pueden en el procedimiento amistoso las autoridades considerar los intereses, considerar qué ocurre con las sanciones, cómo se conecta la solución de un año con la solución de otros años. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que todavía, a pesar de que tenemos el estándar mínimo desde la perspectiva internacional, plantean dificultades para incluso los países que tienen procedimientos amistosos y un buen número de ellos. Pero sobre todo lo que la OCDE vuelve a recomendar es que esos procedimientos se completen con cláusulas de arbitraje tributario, que lo que se pretende es que sean la fase final de ese procedimiento amistoso y en realidad lo que pretende la OCDE con la suma de esa cláusula de arbitraje es simple y llanamente que las autoridades competentes lleguen a un acuerdo, es decir, que no se mantenga el procedimiento amistoso ahí sin edie, sin llegar a un acuerdo, sino que transcurridos 2 años, si no hay acuerdo, el contribuyente pueda ir al arbitraje, instar el arbitraje, de manera que el caso se solucione de manera eficiente. Como os decía, la idea de la OCDE es que se añada el arbitraje, pero lo cierto es que el arbitraje tiene una receptividad limitada en el plano internacional. El convenio multilateral del que Guglielmo Maisto hablaba antes en la introducción también, que fue el resultado del plan BEPS de la OCDE, tiene una parte sexta sobre arbitraje tributario que los estados pueden optar por aplicar, pero lo cierto es que no tantos estados han optado por el arbitraje, solo 32 en abril de 2024, y no están incluidos pues gran parte de los estados de Latinoamérica. Por ejemplo, Perú no ha optado por el arbitraje, Colombia no opta por el arbitraje, Argentina tampoco, Chile, México tampoco, India, China, es decir, hay estados muy importantes que no han optado por el arbitraje, aunque también es verdad que hay arbitraje fuera del MLI. Hay muchos convenios de doble imposición que tienen cláusulas arbitrales, por ejemplo, los que va firmando Estados Unidos recientemente, por ejemplo, España tiene convenios de arbitraje, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea tenemos una directiva sobre arbitraje para aplicar los convenios de doble imposición. Aquí tenemos también en Perú pues alguna novedad que alguno de mis compañeros comentará después en el panel, pero por lo que ellos me han comentado, por lo que creo que vemos, es menos utilizada que el arbitraje en estos países. En suma, creo que es importante que tengáis en cuenta, y ahora paso ya a la parte de fuera de los convenios de doble imposición, que allí donde el Perú tiene convenios de doble imposición con otros países, el artículo 25 existe, hay una serie de estándares que hay que cumplir. Esos estándares han supuesto una mejora del procedimiento amistoso en los distintos países donde se utiliza con más frecuencia, han supuesto una mejora de la que quizás esos países donde hay menos costumbre de utilizar este tipo de procedimientos pueden aprovecharse. Es decir, os recuerdo la experiencia española, que es la misma que tenía, por ejemplo, Italia. Estos procedimientos, cuando no existía regulación, no se utilizaban. Cuando ha empezado a verla, es cuando los contribuyentes han empezado a utilizarlos. Aún así, siguen teniendo sus propios problemas internos y esos problemas internos pues tardarán todavía años en solucionarse. Fuera de los convenios de doble imposición, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que en el ámbito internacional hay lo que yo llamo una cierta brecha. Como podéis ver, hay reglas internacionales aplicables solo, única y exclusivamente en el contexto de los convenios de doble imposición. Pero claro, hay inversiones internacionales, hay transacciones internacionales fuera de los convenios de doble imposición y ahí no tenemos muchas reglas aplicables. En primer lugar, tenemos los tratados bilaterales de protección de inversiones. Sé que Perú es un país donde las disputas en materia de aplicación de los tratados de protección de inversiones pues es importante porque no hay otra manera de proteger al inversor, en el sentido de que, claro, si no hay convenios de doble imposición, pues
el único recurso al que tiene el inversor es precisamente esos acuerdos de protección bilateral de inversiones, pero recordad que los acuerdos de protección bilateral de inversiones generan también una protección limitada a ciertos ámbitos. Cláusula de trato justo y equitativo, que se aplica sobre todo en supuestos donde puede haber arbitrariedades de la Administración o de los tribunales internos. Casos de no discriminación, que curiosamente están poco desarrollados en el ámbito de los tratados bilaterales de protección de inversiones, pero que tienen un gran recorrido porque en gran parte muchas legislaciones son discriminatorias porque tienden a tratar de manera distinta al residente y al no residente, y también ahí pues pueden ofrecer una cierta protección estos tratados. Cláusulas de expropiación, como sabéis, medidas tributarias especialmente duras pueden entrar en el ámbito de las cláusulas de expropiación de estos tratados bilaterales, pero en definitiva la protección que estos tratados ofrecen se limita a casos con un componente cuasi constitucional, es decir, son principios que en algunos ordenamientos se protegen por los tribunales constitucionales, con lo cual se activan por los inversores con un perfil, digamos, un poco alto. No son casos del día a día muchas veces los que son atacables con este tipo de cláusulas de los tratados. Eso quiere decir que hay otras maneras también de alguna forma eliminar la doble imposición, y eso se puede hacer a través de la legislación interna. Y algunos países las utilizan, por ejemplo, en materia de deducción de doble imposición o por doble imposición. Si resulta que España, que no tiene convenio con Perú, hace un ajuste a un contribuyente que tiene un establecimiento permanente en España, pero el contribuyente residente en Perú, habría que ver cómo trasladamos ese ajuste hacia el Perú para que produzca efectos y no se produzca doble imposición. En algunos países, por ejemplo Estados Unidos, basta un certificado de un profesional local asegurando que el ajuste es razonable, que no hay otra vía para atacar ese ajuste, para que de alguna manera el país de residencia del inversor tenga en cuenta el ajuste que se ha realizado. En otros países, México tiene una especie de sistema de mediación, PRODECOM, que funciona razonablemente bien, incluso para inversiones internacionales, incluso para cuestiones de precios de transferencia. Y por último, recordad también que tenemos nueva legislación modelo de la OCDE, tenemos nuevas normas interdependientes, Pilar 2, es decir, lo que pasa en un país en materia de Pilar 2 tiene repercusiones en el otro, y en ese campo se van a producir nuevos conflictos, pero no tenemos un sistema de resolución de disputas en el contexto de Pilar 2. Junto con Guglielmo Maisto y otros dos colegas míos, los profesores Daniel Gutmann y Robert Danon, propusimos un sistema a través del cual, simple y llanamente, trasladando el artículo 25 del modelo de convenio de la OCDE a la legislación interna y aplicándolo con los actuales sistemas de intercambio de información, el convenio multilateral de la OCDE en materia de asistencia administrativa, del que Perú es parte, permite el intercambio de información, simplemente regulando en la legislación interna un sistema de resolución de disputas y aplicando la mecánica de ese convenio de doble imposición, se puede tener un sistema efectivo de resolución de disputas internacional, que, insistimos, nosotros lo propusimos para Pilar 2, Italia lo aceptó, lo tiene ya regulado en su legislación interna y pues ha sido objeto de discusión, pero lo cierto es que todavía pues en algunos países no se ha aplicado. ¿Quiere decir que no se puede aplicar? Es perfectamente aplicable. ¿Qué ocurre con ese sistema que nosotros propusimos? Que es perfectamente trasladable también al ámbito de los precios de transferencia. Nada impide tener un sistema interno a través del cual, pivotando o apoyándose en esas normas internacionales de intercambio de información, se puedan resolver disputas con otro Estado en materia de precios de transferencia o incluso llegar a acuerdos bilaterales o multilaterales en materia de precios de transferencia con un sistema similar al que propusimos nosotros para Pilar 2. Y por último, pues también, obviamente,
La prevención de disputas tributarias es importante, hay movimientos en ese sentido, creo que mis compañeros los comentarán, algunos de ellos después, y pues con esto os he dado una visión de dónde estamos en el plano internacional. Sobre todo se ha avanzado mucho en el ámbito de los convenios de doble imposición, queda todavía por avanzar, pero también se puede avanzar desde la perspectiva del derecho comparado, desde la perspectiva de la legislación interna, y solo me resta pues agradeceros vuestra atención durante estos minutos y doy paso entonces ya a mis compañeros en el debate. Muchas gracias. Many thanks to Professor Adolfo Martini-Menez. I think I have some comments, but I will make those comments after the debate. So I now will introduce the panel of the three commentators. Two of them are here, Gabriela Herrera-Moza from PwC, and Fernando Becerra from the local tax authority, SUNAT, if I pronounce correctly, and Lionel Bonner, who is connected online from Delta Technology. And is an opportunity also to say that this traveling lecture is organized in cooperation with the International Chamber of Commerce and the Tax Executive Institute, which is the organization which includes several thousands of tax directors. So what we will do now, we will have the panelists coming here on the stage. Adolfo and I, we will go down and we will come back. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al Comité de IFA por invitarme y por permitirme participar en este evento. Muchísimas gracias al profesor Adolfo, al profesor Guglielmo y a todos ustedes por estar aquí. Bueno, antes de entrar al debate, no sé, queríamos hacer una pequeña introducción, un pequeño comentario sobre cómo es la situación ahorita aquí en Perú, tanto de la acción 14 como del procedimiento de acuerdo mutuo, ¿no? Como para ponernos un poquito en contexto e iniciar así el debate con Fernando y con Lionel y, bueno, por supuesto con Adolfo también. Como ya había señalado Adolfo, nosotros como Perú, como parte del marco inclusivo de la OECD, estamos comprometidos a seguir los estándares, digamos, los estándares mínimos para la implementación de este procedimiento de acuerdo mutuo. Perú ya está en el proceso de implementar este estándar. Fernando nos va a comentar un poquito más sobre las acciones que se están haciendo desde la administración tributaria. Lo cierto es que hoy nuestros CDIs, los 8 CDIs que tenemos con el modelo OECD, nos dan esta posibilidad de acceder a este procedimiento amical o el procedimiento de acuerdo mutuo. Todos con relativas particularidades y algunos cambios entre uno u otro país, hemos adaptado este procedimiento a resolución de controversias. Nuestros convenios lo regulan bastante estándar, siguiendo el modelo OECD, en lo que se puede llamar 2 fases, ¿no? Una primera, que es lo que le llaman la fase unilateral, o una primera fase, que es cuando la persona que siente o que considera que una de las medidas adoptadas pueden implicar o implican para ella una imposición que no está conforme al convenio, puede acceder a la autoridad competente, por supuesto con independencia de los recursos previstos, para buscar una solución. En esta primera fase unilateral, lo que hay, digamos, es que la autoridad competente va a buscar una solución por sí misma para dar un alivio o eliminar con una solución satisfactoria. Terminada, digamos, esta primera fase, nuestros convenios prevén la segunda, que es, digamos, la bilateral, que es cuando la autoridad competente por sus propios medios no consigue obtener un resultado, lo que hace y a lo que se compromete es a obtener
resolver la cuestión mediante el procedimiento de acuerdo mutuo con el otro Estado contratante, ¿no? Con el fin de evitar esta medida y evitar una imposición. Históricamente, tanto en el mundo como en el Perú, se han presentado estos casos, principalmente en casos de precios de transferencia, en ajustes de precios de transferencia donde empresas asociadas de un grupo multinacional incurren en una doble imposición jurídica, por ejemplo, un ajuste que implica una mayor tributación en uno de los estados y el no reconocimiento de esa disminución en el otro estado, ¿no? Otros problemas típicos también son el tema de un establecimiento permanente o la configuración de un establecimiento en el país. Hasta el 31 de diciembre del 2021, los convenios era todo lo que teníamos en relación a los procedimientos de acuerdo mutuo. Lo que se hizo en este año fue justamente designar a quién sería la autoridad competente a la que hacen referencia nuestros convenios y se designó al superintendente de la SUNAT, ¿no? Y actualmente quien tiene, digamos, quien está a cargo de la función del PAM es la Intendencia Nacional de Estrategias y Riesgos, que tiene un equipo multidisciplinario y que está encargada de la evaluación de este tipo de solicitudes. Finalmente, digamos, lo tercero que tenemos a nivel normativo es una guía que se publicó hace unos meses, en septiembre del año pasado. La SUNAT publicó en inglés y en castellano la guía sobre el procedimiento de acuerdo mutuo, precisamente el que está establecido en nuestros convenios. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? De acuerdo a como lo que señala la propia guía, es orientar al contribuyente, facilitar la comprensión respecto de este mecanismo que ya tienen disponible, ¿no? Y ahí un poco, como decía Adolfo, sabemos que tenemos este mecanismo, sabemos que hay contribuyentes que están buscando usarlo. La idea un poco es, con esta guía, darle acceso, darle conocimiento al contribuyente que tiene esta herramienta de solución de controversias, ¿no? La guía lo que ha hecho ha sido recoger la mayoría de comentarios y recomendaciones que ha hecho la OECD en este manual, el MEMAP, de buenas prácticas y recomendaciones. También toman las recomendaciones de la OECD en lo que respecta al modelo de convenio, específicamente la cláusula de procedimiento de acuerdo mutuo, ¿no? Y en la guía hay bastantes aspectos del procedimiento, digamos, en Perú, que replica y que toma las recomendaciones, digamos, de la OECD, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a cuál es el tipo de materias que pueden someterse a un procedimiento de acuerdo mutuo, está, por supuesto, el tema del ajuste de precios de transferencia, que es algo que debemos de garantizar que se incluya. También en lo que se refiere a estas dos modalidades que les comentaba, tanto la unilateral como la bilateral, e incluso hace mención a la posibilidad de tener un PAM multilateral, ¿no? Cuando hay un tercer estado participando. También hace lo que yo le llamo el reconocimiento de que el procedimiento de acuerdo mutuo debe de ser accesible independientemente de los recursos previstos de manera interna, ¿no? Ya debatiremos un poquito de eso porque hace la mención de que se podrá presentar con independencia, pero en la práctica veremos ahí cómo se maneja, ¿no? Solamente terminar para comentar la guía, que digamos es el texto que más contenido y más orientación nos ha dado a cómo se entiende y cómo se aplicaría en el Perú. Quiero levantar aquellos puntos en los que no se han incorporado, digamos, o no se han hecho mención algunas recomendaciones que hizo la OECD en este manual, ¿no? Y la primera es el plazo para resolver. A diferencia de de lo que plantea la OECD, que Adolfo comentaba, que se espera que más o menos exista un plazo de 24 meses promedio para que la Administración Tributaria, en este caso la SUNAT, resuelva estos procedimientos, no hay mención alguna sobre cuál es el plazo que va a tener la Administración Tributaria para resolver estas solicitudes, ¿no? Tampoco hay una participación del contribuyente regulada, ¿no? No menciona la posibilidad de que los contribuyentes participen, den sus puntos de vista, aporten en la búsqueda de hechos, ¿no? De hecho, expresamente señala que el contribuyente no es parte del procedimiento. Tampoco hay mención a qué es lo que pasa con los intereses y con las sanciones de materias que estén sujetas a la evaluación del procedimiento administrativo, ¿no? O qué implicaría una vez que se tome alguna decisión o se opte por alguna de las soluciones, ¿no? Y finalmente,
nos queda la gran duda de la implementación, ¿no? Una vez que se acuerda y que se toma, digamos, la solución propuesta, no se indica, digamos, cómo se va a sujetar los plazos de la legislación interna para la aplicación de estos acuerdos a los que se pueden haber llevado. Dicho esto, le cedo la palabra a Fernando para que nos cuente un poquito su perspectiva desde la administración pública. Muchas gracias, Gaby. Bueno, primero que todo agradecer al IFA por la invitación, por cursar invitación a la Administración Tributaria para participar en este importante evento, a los profesores que han venido del exterior también para compartirlos su experiencia. Yo en realidad, como buen auditor que soy, procuro no debatir, ¿no? Más aún pues si el foro está relacionado a prevenir las disputas, ¿no? Así que voy a intentar pues comentarles algo de manera general de algunos temas que a veces no están, digamos, no se ven a simple vista simplemente en los manuales, en las guías, y a ver, poner un poco en conocimiento de qué está avanzando la Administración Tributaria, el Ministerio de Economía, en el proceso de adhesión a OECD, y en particular en estos extremos relacionados a lo que puede ser el procedimiento de acuerdo mutuo, el cumplimiento colaborativo y otros instrumentos que consideramos importantes para compartir o que tenemos en el radar respecto a cómo podemos ver la mejor manera de, digamos, disminuir los litigios que hoy día podemos tener, el costo de cumplimiento que esto implica. Yo mandé una diapositiva, no sé si es posible proyectarla, que creo que me va a ayudar a explicarme mejor, y de repente ustedes también a que me sigan. Y voy a procurar pues no ser reiterativo, porque buena parte o algunos de los temas ya los acaba de comentar Gaby. Fíjense, primero que todo, que es importante apuntar, que también lo señaló Alberto al inicio, es que este es un estándar mínimo, ¿sí? El Perú es una obligación del Perú de adoptarlo. No es un tema de que si es que nos parece adecuado o no. Incluso es una obligación que se tiene que adoptar a pie juntillas, ¿no? Pasamos por una serie de evaluaciones y alguna diferencia que puede haber en nuestro ordenamiento, pues será revisado por un comité de pares, ¿no? A lo que le llaman el peer review con otros países, y dependiendo de eso, pues te da una calificación de que si eres apto o no apto, si has cumplido o no has cumplido, para poder tener ese check en OECD, ¿no? Todo esto en el marco, obviamente, pues del marco inclusivo al cual Perú se adhirió desde el año 2017. Como sabemos, ¿no? en nuestros CDIs incorpora esta cláusula y señala que es un compromiso para buscar lograr una solución, ¿no? No tiene un mandato final de un acuerdo, ¿no? Y la parte secundaria que podría ser el no acuerdo en un APA que se podría llevar a un arbitraje, pues la línea política del Perú ha optado por no incluir el arbitraje obligatorio en nuestros CDI, ¿no? Sí, como los que han podido revisar, sabemos que en los CDI de Chile y Canadá sí tenemos el arbitraje voluntario. Hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de ninguno de ambos países para proponerlo, pero existe en nuestro ordenamiento, ¿no? ¿Qué otros temas hemos hecho relacionados, ¿no? Cuando se homologó el tratamiento impositivo en la Alianza del Pacífico por el tema de los fondos de pensiones, entre otros temas que ustedes deben haber visto respecto a qué se entiende por persona o el significado del fondo, también la bioganancia de capital o el tema del beneficiario efectivo, se incorporó en el artículo 8 un acuerdo del PAN, ¿verdad? Entonces ahora ya todo aquello que, o al menos el caso de Colombia, que está dentro de la 578, también ya cuenta con este procedimiento de acuerdo mutuo, que era un vacío que teníamos respecto a los 3 países que están dentro de la decisión 578. Como les decía al inicio, somos conscientes de que tenemos que hacer un mejoramiento en nuestra ley, en nuestro código tributario y también en las APAs, a efectos de poder tener un marco
jurídico garantista y predecible, ¿no? Tiene que estar claramente identificado cuál es el proceso, cuáles son los plazos. Algo de eso se intentó recoger en las guías. Hemos intentado dar algo de predictibilidad porque tenemos muchas consultas al respecto. Sabemos que una reforma toma un tiempo, probablemente algunos años, pero estamos trabajando proyectos normativos para intentar recoger esos extremos, ¿no? Entre otros, el APA, ¿no? El APA, hoy por hoy, lo que estamos enfocados es en aquellos APAs bilaterales, introducir el tema del rollback, es decir, poder ir para atrás y no solamente para adelante como está hoy día el procedimiento. Pero claro, algunos me podrían decir, oye, el APA bilateral no está vigente. Y lo que cubre nuestra ley son todo tipo de APA, indistintamente si es unilateral, bilateral o multilateral, con lo cual el punto que está ya pendiente en este caso es incluir el tema del rollback dentro del código, en fin, para poderlo ver el tema de los ajustes correlativos de ejercicios para atrás, ¿no? Anteriores. Ya Gaby comentaba algo de esta guía PAM, puse algunas ideas fuerzas que creo que no es tan relevante repetirlas, pero sí dos puntos que no le dio el énfasis Gaby en su exposición, y el primero es relacionado al correo electrónico de SUNAT de las comunicaciones. Cada vez tenemos más contribuyentes que se acercan y que no conocen cuál es la vía a través de la cual pueden comunicarse a la administración. En esta guía hay un correo electrónico donde nosotros realmente atendemos a cualquier consulta. Y como bien señalaba Gaby, si bien es cierto, el contribuyente no es parte del PAM, el PAM es un procedimiento llevado entre los dos estados contratantes, sí tenemos un espacio para reunirnos, para poder escuchar sus puntos y obviamente pues posteriormente a esto, en caso la negociación continúa, siempre tiene que estar aprobada por el contribuyente previo a que se firme un acuerdo entre las partes, ¿no? El segundo punto que quería detener un momento era el referido a la información protegida por las disposiciones de confidencialidad. Ya hace aproximadamente un mes tuvimos una visita a OSD, donde fue el primero de 9 grupos de trabajo donde nos han dado el primer check de conformidad, que ha sido principalmente en lo relacionado al intercambio de información. La Administración Tributaria está intercambiando de manera automática, a pedido o a requerimiento y de manera espontánea. Justamente el espontáneo se amarra con la acción 5, que uno de los requerimientos que tiene es poder comunicar a cualquier otra administración tributaria cualquier acuerdo realizado entre la Administración Tributaria del Perú y alguno de los contribuyentes cuyas matrices se encuentran en el exterior. Entonces, eso ya se recogió, tuvimos un resultado positivo en eso. ¿Y qué garantía te da ello? De que el estándar de confidencialidad de la información que se está utilizando es la más alta. Y pasan desde salas restringidas, desde polígrafo, desde auditores que solamente un grupo particular puede acceder a esta información y demás. Bueno, finalmente, respecto al tema del MAP, quería comentar que hoy por hoy tenemos 7 solicitudes de MAP. Básicamente hay 2 generales o interpretativas, es decir, algunas relacionadas a los certificados de residencia o la nación más favorecida. Estas de acá no afectan a los contribuyentes, y con lo cual se hacen públicas, es decir, cuando se logre concretar este MAP, pues se va a hacer público para conocimiento de todos, ¿no? Y por otro lado tenemos 4 solicitudes por precio de transferencia y alguna por renta de no domiciliados que estamos trabajando. El MAP en particular, que en el Perú, como digo, todavía no tenemos suscrito ninguno, sí tenemos algunos cerrados, pero cerrados por otros motivos, ¿no? Pero el MAP en el mundo, en realidad, es muy contencioso, ¿no? Es un mecanismo para reducir la litigiosidad, pero termina siendo muy contencioso y muy largo. Se calcula que por precio de transferencia un MAP puede llegar a durar 29 meses, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 2 años desde que empieces el procedimiento de acuerdo mutuo hasta que lo termina, ¿no? Y solamente el 47% de los casos son
dentro del ámbito de los precios de transferencia, con lo cual justamente es una materia bastante litigiosa al respecto. Entonces, eso es lo que quería comentar sobre esta primera parte, Gaby. Gracias, Fernando. Y justamente en relación a lo que mencionas de que hay 7 solicitudes de PAM, a raíz, comentaban, a raíz de la investigación que hice el año pasado para IFA en lo que es resolución de conflictos, justamente para este tema que se va a discutir este año en Cape Town, una de las cosas que tratamos de averiguar y que estuve viendo es, lo primero es que hay casos de contribuyentes buscando resolver conflictos mediante este mecanismo. Tú específicamente señalas que hay 7, ¿no? Tenemos conocimiento probablemente de otros que ya se cayeron por A o Z motivo, pero sabemos también, además, que hay voluntad de la administración tributaria, ¿no? De hecho, esta guía, bueno, también en cumplimiento digamos, de nuestros compromisos frente a la OSD y además también, entiendo yo, en vista de la intención de los contribuyentes de acceder a este mecanismo, hay, digamos, algún espacio ya y hay desarrollo, ¿no? ¿Qué cosa hemos identificado nosotros en esto, ¿no? Que lo que principalmente falta es un tema de regulación, ¿no? Un tema de regulación interna, reglas tanto para el acceso, para el desarrollo y para la conclusión de estos procedimientos, ¿no? Y por supuesto, si es que no hay esto, se le resta eficacia al mecanismo, ¿no? Y no cumple su función, ¿no? Desde el punto de vista del acceso, ¿qué falta? Digamos, no hay un plazo para aceptar o denegar la solicitud por la autoridad competente, ¿no? Por ejemplo, uno presenta y no hay un plazo de en cuánto tiempo te van a decir si procede o no procede, ¿no? En Chile, por ejemplo, se ha pactado 90 días. En Colombia, 3 meses. Pensamos que podríamos adaptar algo en esos rangos, ¿no? En la misma línea, ¿no? Tampoco hay, ¿qué pasa si me deniegan la solicitud? ¿Tengo opción de subsanar? ¿Cuánto tiempo tengo yo para subsanar? ¿Puedo volver a presentarlo, no? En la región tenemos plazos súper cortos como México, que te dan 10 días. Me inclino más a uno parecido al de Colombia, de 45, para poder subsanar y volver a presentar, ¿no? Sí, Guglielmo, por favor. No, it's just wanted to perhaps make a reference, first to give perhaps the floor to, I don't know whether Lionel Bonner is online, is connected or not. And if not, then I think I had a couple of questions before we give the floor to also to Adolfo, taken from the European experience. And Adolfo made a reference to internal and external issues in order to improve dispute resolution mechanism. And in our experience, I'm referring to my own jurisdiction, to Italy. We believe we are as we belong to the European Union, where we have a dispute resolution directive. We had from 1990 the arbitration convention. So I have to say that we are in a way quite advanced. However, I believe that my country managed to improve considerably on MAP and also APAs, but primarily MAP, only when we have introduced domestic rules which eliminated some restrictions. And I believe that such restrictions are important, primarily suspension of collection. So if you have a claim under a tax treaty and that claim you apply for competent authority, and then at that point you have two problems that at least we have experienced until we change our legislation, but perhaps collections may start, and if collection may start, then you have difficulties to pursue a competent authority procedure, which is rather long. And so we have introduced domestic law, which permits the taxpayer to obtain almost automatically suspension of collection if a taxpayer decides to enter into a competent authority procedure. The second
issue that we have experienced is suspension of proceedings. Because sometimes, I don't know what the situation here in Peru, and we can ask also for Spain, but sometimes when you have an audit, a tax audit, the audit ends up not only necessarily with one tax treaty claim, but there might be multiple adjustments, one related to a tax treaty and other related to non-tax treaties. And you want to challenge the assessment. You want to challenge the assessment for the claims which are unrelated to tax treaty, and you want to go to competent authority for the claim which is related to tax treaty. How can you split the two? How can you have two different proceedings, one administrative and the other one judicial? So we have introduced a rule which permits the court to suspend the proceedings relating to tax treaty claim which have been shifted to competent authority. And that helps also in the context of another issue which should be solved by the OECD if the OECD decides to review Article 25 or whichever article may be worth amending, which is the possibility for MAP to decide also on penalties. Because if you have a tax treaty claim, so tax authorities say you have to apply withholding tax under domestic law or transfer pricing or another provision, and there is a tax claim and a penalty, competent authorities are not competent for penalties. They are only competent for the tax. So I cannot go to competent authority for tax and penalty. I have to go to competent authority for the tax, and I have to go to a local court for penalties. So I have what I call a bifurcation. So basically I have to go into different direction, and only suspension of proceedings permits to basically avoid that particular problem. So I believe that the OECD did a lot, the multilateral instrument as well. The peer review is also good because it makes pressure on countries, because everyone can see, what everyone does. But domestic rules are very important, and as you are, I believe, at an early stage of the process, I think to have good domestic legislation on those issues, I think it's important. And let's ask our lecturer what he believes. Yo, si os dais cuenta, hubo una parte de mi intervención donde dije todo esto sigue teniendo muchos problemas que no están solucionados y la intervención de Guglielmo, la intervención de Gabriela, la de Fernando también ponen de manifiesto que es una realidad, que todavía hay muchas cuestiones en las que hay que pensar. Yo sí que mi comentario, Fernando, si me permitís el consejo de un externo que no conoce la realidad peruana, pero mi comentario va un poco en la misma línea que el de Guglielmo, pero añado un matiz quizás a lo que él decía. Él decía, ahora que estáis empezando a regular, hacedlo de manera que se eviten pues algunos de esos problemas que él comentaba. Hay muchos más. Por ejemplo, la conexión del MAP con la auditoría previa. A veces el MAP empieza demasiado tarde. La posibilidad de abrirlos múltiples años a la vez, porque a veces tienes que ir uno a uno. La posibilidad de regular qué se hace con los intereses de una manera clara, porque hay asimetrías de intereses, porque hay autoridades competentes que no hablan de los intereses. La desagregación de las liquidaciones es otra de las cuestiones. Es decir, podríamos estar aquí casi otras 2 o 3 horas hablando de esas cuestiones, pero sobre todo creo que hay algo que es muy importante, y es que en ocasiones las administraciones tributarias tienden a interpretar el procedimiento amistoso desde una perspectiva completamente interna y no desde una perspectiva internacional de aplicación del tratado. Por ejemplo, comentabas, tenemos el problema del rollback de los APAs. Claro, si tú interpretas el artículo 25.2 del convenio de manera que los procedimientos o la legislación interna no debe ser un obstáculo a la aplicación de los
acuerdos amistosos en el contexto del 25, perfectamente se puede interpretar, como hacen algunas autoridades competentes, que el rollback está permitido en el 25 del convenio, con lo cual, aunque tu legislación interna diga que no te permite el rollback, es perfectamente aplicable el rollback en un contexto convencional. Entonces, yo creo que también es importante que tengáis en cuenta que no es solo relevante en la regulación, que lo es, pero también el enfocar los problemas de aplicación del artículo 25 desde una perspectiva más fresca que el de una auditoría interna, sino más de una perspectiva internacional, bilateral o multilateral. Y luego, otra cuestión que me ha llamado la atención que comentabas. Es un procedimiento contencioso porque los casos de precio de transferencia se te pueden ir a 27 o a 36 meses. Hombre, no sé cuánto tardan aquí en Perú, pero si un tribunal español me decide en 27 meses un caso de precio de transferencia, yo daría saltos de alegría, ¿no? Es decir, creo que a veces es verdad, el procedimiento, y tienes toda la razón, el procedimiento amistoso a veces es demasiado largo, pero a veces la alternativa es incluso peor, ¿no? Sí, y si me permites, claro, siempre nos sentamos en estos foros a hablar de toda la regulación que falta, ¿no? Y lo que yo veo aquí es, efectivamente, ¿no? Falta regulación, pero acá también no podemos pretender pues que todo venga de la SUNAT, ¿no? Vemos que ha habido bastantes avances en ese sentido, digamos, te diría que los únicos avances han sido desde el lado de la administración tributaria, pero el compromiso político debería ser a todo nivel, porque no vamos a regular todo este procedimiento vía resoluciones de superintendencia, ¿no? El tema de los intereses, de la suspensión, de qué es lo que pasa con los procedimientos, no es algo que pueda venir vía una norma, digamos, vía un nivel de resolución de superintendencia. Entonces, entiendo que estas normas en sus países también han venido, digamos, de los respectivos congresos o de otros organismos distintos a la administración tributaria que no debería estar regulando todo, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo solamente un par de comentarios al respecto. Siempre, pues, Perú suele ser follower en todo este tipo de situaciones, más aún cuando son nuevas, ¿no? Y generalmente los primeros son los que tienen en su ordenamiento, luego pasan los años y se dan cuenta de los vacíos que han tenido porque no tienen la experiencia, y los últimos a veces llegan tarde, ¿no? Nosotros estamos al medio, estamos justamente recogiendo las mejores prácticas y teniendo a los asesores de los organismos internacionales que nos están ayudando, entre otros, a los comentarios que ustedes nos dicen. Ahora bien, respecto a las apps a las APAs y los maps, ¿no? Podría concordar con algo de lo que señala. Sin embargo, yo quería poner en contexto el escenario de lo que es Perú en el ordenamiento geopolítico que tiene Perú y Latinoamérica en general. Latinoamérica no es un continente de APAs, ¿no? Porque si uno quiere comparar a Perú o Argentina con México, no está considerando que en México estás en una franja que tienes el NAFTA y que tienes un área de maquiladoras. Si quieres comparar a Perú con la zona de Europa, es muy distinto. En Europa hay mucha economía transfronteriza. En el Perú tenemos muy poca relacionamiento con nuestros pares de la región. Si uno ve el número de inversores, pues probablemente a partir del número 10 encuentras otros países como Ecuador, a Bolivia, ¿no? El comercio es muy pequeño, no tenemos multinacionales, son contadas con los dedos. Las multilatinas están en unos cuantos países. Entonces, el MAP y el APA, si bien es cierto, tenemos que regularlo todo, hay que ponerlo en ese contexto también para ver el dimensionamiento que requiere, ¿no? Well, thank you very much for the comments as well, and I believe we are coming to an end of our presentation. Adolfo? No, Lionel. Lionel. Yes, I asked whether he was connected or not, but I cannot hear. Yeah, I'm connected. Okay. I'm connected. Here. Good evening. I'm connected. I asked earlier. Good evening. I've been here for a couple of hours already, so Okay. thanks for having me. Can you hear me okay? Yes, now it's okay. We can see you, we can hear you, and the floor is Fantastic. yours. Thank you, Dr. Maestro. First of all, I'd like to thank IFA Global as well as IFA Peru for the opportunity and the honor of being here. I'm representing TI, which is the Tax Executive Institute. It's also the first time that TI has an event in Peru. It's virtual, because I'm not there in person, but I'm virtually there, and I'd like to add a few comments. I'm going to try and speak Spanish
For those of you that know me, I'm actually Brazilian, but I do try and speak Spanish, and I'll make sure that I try to do a good job. So, buenas noches a todos. Gracias por la invitación a IFA Perú por estar con ustedes hoy. Yo estoy representando aquí a TI, Tax Executive Institute, que es el Instituto de Ejecutivos Tributarios, como comentado por el profesor Maisto. Gracias por la invitación. Gracias a los panelistas. A mí me encanta ese tema y yo quería traer un poco la perspectiva de los contribuyentes. Nosotros, yo creo que tenemos hoy, Fernando, somos uno de los pocos inversionistas extranjeros en Perú. Sí, hay, y muchas gracias a todos que tienen sus computadoras Dell. Muchas gracias por comprarlas. Y la SUNAT también es un cliente muy importante y muy grande de Dell. Entonces, muchas gracias por eso. Pero yo quería traer un poco el desafío, como comentado por varios de ustedes, que existe una falta de convenios para evitar doble imposición en Perú. Comparado con otros países de la región, hay muchos pocos y hay mucha poca experiencia. Pero a pesar de existir un sistema de precio y transferencia en Perú, existe hoy, como comentado, no hay mucha experiencia con APAS y MEPS. En mi día a día de mi empresa, y yo sé de otras empresas multinacionales, manejar temas de APAS y MEPS es como la ciencia ficción, porque es algo muy lejos de nosotros, pero muy interesante, y nosotros creemos que hay mucho interés de los inversionistas locales y extranjeros que Perú sea parte de la OCDE, y sabemos que tiene que pasar por eso, y tener institutos y programas como convenios para evitar doble imposición, un sistema robusto de precio y transferencia, un sistema de procedimientos amistosos como el APA y el MEP, ayudan mucho a los negocios y a incrementar las inversiones. Un inversionista extranjero nunca va a dejar de invertir en un país si no es miembro de la OCDE. Lo más importante es negocios, lo más importante es que tenga buenos negocios. No hay una lista, no hay un listado. El país es parte de la OCDE, el país tiene convenios, el país tiene APAS, tiene MEPS. Eso nunca va a ser un obstáculo para que existan inversiones en un país que tenga un sistema jurídico y un sistema económico robusto y seguro. Y es el caso de Perú comparado con otros países en la región. También, como comentado por varios, México me parece que es un ejemplo de un país que tiene muchos convenios para evitar doble imposición, tiene una historia de implementar MEPS y APAS. ¿Por qué? Porque tiene un sistema robusto de precio y transferencia ya hace muchos años. Y yo creo que México puede ser un ejemplo en la región. Perú, yo creo que está en un buen camino, como observado por Gabriela y por Fernando. Y hay otro tema que yo quería apuntar aquí, que Perú tiene un sistema de facturación electrónica y tiene un sistema de compliance electrónico que pocos países en el mundo tienen. Este sistema ayuda al fisco y los contribuyentes a crear un sistema de confianza. Por detrás de todo lo que estamos hablando hoy, existe la confianza y la desconfianza. Sabemos que el deporte favorito en nuestra región es el fútbol y el segundo es la evasión tributaria. Entonces tenemos que garantizar que exista confianza entre el fisco y el contribuyente. Un sistema electrónico como el de Perú nos ayuda con eso. Si los impuestos son el precio que pagamos por la civilización, los contribuyentes, somos nosotros y el fisco, tenemos que trabajar juntos para un sistema más justo. Y yo creo que pláticas como la de hoy nos ayudan mucho a llevar por ese camino. Entonces, muchas gracias a todos. You want to comment? Any comment from your side? Un último comentario también en línea con lo que ya habías comentado, Adolfo, es que uno de los mejores mecanismos para prevenir, para solucionar las disputas es prevenirlas, ¿no? Entonces creo que
además de MAP, hay bastantes mecanismos que debemos de fortalecer en lo que se refiere a la predisputa, ¿no? Lo que es la consulta institucional, lo que es la consulta individual, que como saben hoy está totalmente abandonada y podría ser una muy buena herramienta para que los contribuyentes sepan de antemano la posición de la administración tributaria sobre una determinada transacción y poder en función a eso medir sus riesgos, ¿no? Y bueno, los APAs definitivamente también deberían ser un mecanismo predisputa en lo que es materia de precios de transferencia. Sí, Yo tengo una pregunta para el panel, tanto para Fernando como para Maisto, como para Adolfo. ¿Qué les parece el ICAP? ¿Les parece que el ICAP puede ayudarnos aquí? Por utilizar tus palabras, el ICAP, lo que dicen las multinacionales que han estado involucradas es que ha sido una experiencia un poco tediosa, un poco un ejercicio de desnudo tributario, es decir, sin tampoco tener un retorno demasiado importante. Es decir, eso es lo que se comenta. Como el ICAP está pensado para grupos multinacionales con un gran volumen, ahí sí que recuerdo un poco tus palabras, para muchas empresas es ciencia ficción, ¿no? Es decir, para muchas empresas simplemente no es una alternativa por el esfuerzo que implica delante de las administraciones y también por el corte del volumen de facturación. Entonces, es una buena idea que todavía quizás debe madurarse. Yes, I agree with that. At least in our experience, in my own experience in Europe, is very, if I may use this expression, very fashionable. Everyone says ICAP because it looks spectacular. No, several countries trying to find an agreement. With 5, 6 different countries, they sit at one table and out of a sudden everyone is in agreement. But it takes time, it's complicated, and at the end you don't end up with a number. It's a sort of multi-proposal. It's not really a situation where under an APA, country A and country B establish a number. The same number for the two countries. It remains more a sort of framework. Un certificado de buena conducta, ¿no? Yes, that's right. Certificato di buona condotta. So that is at least our experience. Maybe in the long run, in 5 years, 10 years from now, might be something worthwhile to do. But so far, at least in my experience, but Adolfo can confirm from his side, is a bit theoretical. But we want to comment here. Sí, gracias. Me quedé en la pregunta anterior que justamente iba a responder respecto a las APAs, ¿no? Que definitivamente es algo que tiene la administración tributaria como la principal herramienta para evitar cualquier tipo de controversia, ¿no? Lo hemos venido impulsando hace varios años. Por el momento solamente hemos tenido algunos acercamientos de los contribuyentes, en algunos casos no se ha podido concretar la negociación de parte de la administración o del propio contribuyente. Hoy día, justamente recogiendo parte de los comentarios que nos hicieron llegar, se ha modificado el ROF, el Reglamento de Operaciones y Funciones, y se está creando una nueva unidad organizacional que se va a encargar solamente de la administración tanto de estos APAs como de los procedimientos de acuerdo mutuo, como de cualquier otro tema no litigioso. Porque obviamente en su momento estaba solamente en cabeza de una sola área internacional que veía en la mañana temas operacionales y en la tarde temas de amistosos, ¿no? Entonces, a veces colisionaba la situación. Es más, habían contribuyentes que teníamos a la vez disputas y amistosos, ¿no? Entonces, ya se creó esta nueva unidad organizacional que a partir del 5 de mayo va a estar funcionando. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda del ICAP, que es bastante interesante, creo que me da pie para lo otro que voy a conversar, de que es el cumplimiento colaborativo, ¿no? Que a diferencia del ICAP, que es multilateral, es decir, son las administraciones tributarias con los contribuyentes, una operación transfronteriza. En este caso es una aproximación particular que está adoptando el Perú, que la tiene bastante interiorizada como uno de los mecanismos
a utilizar, ¿no? Nada más, yo creería que, digamos, en ausencia en este momento de lo que puede ser este cumplimiento colaborativo, que hay una serie de oportunidades justamente que tenemos que introducir en nuestra normativa, el APA es más seguro, digamos, te da más certeza tributaria un APA que cualquier ICAP, ¿no? Porque obviamente el ICAP lo que hace es te verifica, como bien señalas, un riesgo fiscal, ¿no? Pero no te da una garantía sobre una operación particular. El Perú estuvo invitado al ICAP, estuvimos en algunos grupos de trabajo, pero en realidad, en base en febrero firmamos un programa de cumplimiento colaborativo con el BID, que justamente está asesorándonos para llevar adelante este proyecto particular, ¿no? Thank you very much. And now we really come to an end of this traveling lecture. I think we have contributed to the development of a subject which will continue in Cape Town. And I think the KIA and the country reports will be ready soon. And that will be an interesting development. We believe we may have more traveling lectures in the future. I also wanted to mention something personally that you mentioned the 40th anniversary of the Peruvian branch, and I understand that you also put it together a book, and I want to contribute. I mentioned that I would like to write a paper for that book on a specific topic regarding Italy and Peru, because we don't have a tax treaty between Italy and Peru. Members of parliament in Italy have asked the minister the reason for which we don't have a treaty, because there is an important Italian investment in Peru. You do have few treaties. And so the idea which came to me was to write a paper which basically looks at the treaty practice in Peru on your treaties that you have concluded so far, compares that with the way Italian treaties are concluded, what we call the Italian model, and puts together, let's say, the frictions that might be created or the issues that might arise. In the 48 hours I had, I picked a couple of points, one on indirect holdings. I think with some of you we discussed that. And the second one was the concept of source, because I understand that you have a concept of source which is not necessarily associated to the territory, and so when you have a treaty that might help, but maybe might raise problems. So while I go, being in this country also helps me to think about ways to write on the subject, which might be also a way maybe sort of bringing good luck to the conclusion of a treaty between the two countries. I know that also Spain, there is a treaty, but has not been concluded yet. I think it's... Eso podría resumirse con un título, La historia interminable, ¿no? It was on discussion when I started studying tax law, and they said, yeah, it's under discussion, and there it is still. Hay un borrador, hay un borrador. And with that, take to the Peruvian branch, to Varo and all of you, thank you very much. And now I think we can have a drink and have a one-to-one talk. Thank you.